¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección que he llamado Simples Mortales, donde quiero compartir las historias de gente común como tú, gente como yo, que hemos tenido en la vida historias que vale la pena contar, tanto sean buenas como malas. Me imagino que tienes muchas historias donde has adquirido experiencia, donde has aprendido bastantes cosas. Y precisamente este es el lugar para compartirlas. Y bueno, vamos a empezar con una persona a la que admiro mucho y sobre todo a la que amo mucho. No, pues de antemano muchas gracias por la invitación. De igual manera sabes que el sentimiento es recíproco. A lo largo de todo este tiempo pues hemos pasado bastantes cosas juntos, entonces, ¿cómo negarme a esta pequeña invitación? Bienvenido Jimmy, vamos a compartir unas experiencias acerca de una historia que tengas que contarnos, así que tú dirás. Yo soy Jimmy Martínez y bueno, algunos de ustedes ya me conocen, algunos no me conocen, pero bueno, algunos tienen también esa referencia de algunas anécdotas que he pasado, algunas historias de vida. No es que haya vivido muchas, pero bueno, aquí estamos. Como decía, tenemos todos grandes historias que contar, muchas historias que contar, pero quisiera que me contaras una historia donde te haya marcado de por vida, una historia que realmente te haya hecho ser diferente en cómo te comportabas a lo largo de tu vida. Sí, mira, afortunadamente todavía soy joven, no tengo súper tantas historias que contar, pero sí tengo algunas por ahí que realmente pues te pueden cambiar la vida, te pueden cambiar la percepción de las cosas, por lo menos así me pasó a mí. Y hay una en particular que fue uno de los detonantes más fuertes, no ha sido el único, ha habido varios, pero en este caso sí fue un detonante que me hizo cambiar un poquito. Y la historia te la voy a resumir, se trata acerca de cuando me dieron un balazo. Un día me asaltaron, obviamente no me dejé y me dieron un balazo. En resumidas cuentas fue así, yo iba llegando a mi casa, pasaron unos chavos, eran tres chavos que pues me pidieron que les entregara las cosas y yo obviamente pensé cómo voy a ser asaltado fuera de mi casa. Sí me mostraron una pistola, pero pues yo pensé que era de juguete todavía en mi ingenuidad. Pensé que pues que era de juguete, ¿no? Entonces por esa razón no me dejé amedrentar ni mucho menos espantarme y al ver ellos que pues yo no entregué las cosas inmediatamente pues trataron de golpearme, cosa que yo traté de repeler. En lo que yo estaba peleando con uno, el otro me disparó por atrás y fue a partir de ahí que pues surge toda esta historia, ¿no? Al yo recibir un balazo, me atravesó completamente toda la pierna, desde la parte de atrás y salió por la parte de enfrente. Y bueno, en general esa es la historia. No voy a ahondar ahorita en detalles porque sí hay bastantes detalles que estoy dejando de fuera, muchos detalles que estoy dejando fuera, pero el punto principal no es ese, ¿no? El punto principal es otra cosa. No, pues realmente es algo que a veces te deja con una sorpresa muy grande y son bastantes preguntas que se me vienen ahorita a la cabeza, pero principalmente quisiera preguntarte si te dolió, qué fue lo primero que se te vino a la cabeza en esos momentos justo después del incidente. Lo primero que se me vino a la mente después de ese momento, fíjate que es algo curioso. En ese tiempo yo ya trabajaba con la meditación. A lo largo de algunos años he estado pues constantemente meditando del diario y en ese momento pues yo traía pues una tranquilidad en cuestión de pensamientos, de emociones que era algo diferente de lo que a lo mejor en algún momento tenía. Entonces por la parte de que me haya espantado, no. Simplemente la interrogante de si era verdad o no era verdad lo del balazo, porque cuando detonó el arma yo sentí un pequeño pellizco, entonces hasta ese momento pues yo no lo había sentido como real. Sin embargo, ya después analizando la situación y viendo cómo estaba todo, me di cuenta que en efecto sí era, pues era un balazo, pero pues yo traté de llevar las cosas lo más tranquilo posible, avisé a la familia y pues bueno, ya sabes, todo el show de que te llevan al hospital, la gente espantada, te digo, pero yo como no, nunca me espanté ni sentí miedo ni nada, entonces no hubo problema por ese aspecto. Pero sin duda, a partir de ahí, después de ese periodo previo al hospital, pues ya vienen cosas, ¿no? Diferentes que empiezas a preguntarte qué sucede con tu vida, ¿no?
son muchos factores que entran en juego y hay muchos cambios, principalmente mentalmente, emocionalmente y no se diga físicamente, que todas estas cosas juntas llevan a un resultado diferente en tu vida diaria. Entonces el acumulado de estos pequeños golpes a lo mejor psicológicamente o emocionalmente sí lleva a que visualices de diferente manera la vida y empiezas a tener una concepción completamente diferente, que en mi caso pues así pareció, después de a lo mejor estar al borde de la muerte, de que me dijeran es que fue un milagro, te sobreviviste, no te pasó nada, eres muy afortunado, sí empiezas un poquito a cuestionarte algunas cosas, ¿no? Y obviamente tienes que enfrentar los cambios que todo que lleva a eso, porque al final de cuentas es una información nueva que nunca has tenido dentro de tu cabeza y si te quedas así un poco medio choqueado al inicio, ¿no? Pero pues digo, en mi caso, afortunadamente por la situación de la meditación, yo estaba muy tranquilo, estaba muy en paz y no me causó ningún problema, por así decirlo, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque obviamente sí tiene pues una consecuencia. Sé que también toda la anécdota y el hecho de estar en un hospital pues conlleva bastantes cosas, pero en específico ya nos comentaste algunos de los segmentos que tuvo una repercusión y me gustaría enfocarme en esos. Más adelante podremos hablar de la cuestión de cómo fue toda la travesía en el hospital y cómo llegaste, cómo pasaste esos días, pero sí quisiera enfocarme en los aspectos importantes que acabas de resaltar, ¿no? ¿En cuál de esos aspectos consideras que tuviste un cambio más radical? Pues el golpe más fuerte principalmente es mental. Una vez que tienes ese golpe mental de que empiezas a preguntarte todas esas cosas, de que hay bastante información nueva, de que hay infinidad de cosas nuevas que no has tenido, pues ahora sí que antes, lo más radical es lo mental, ¿no? Empezar a controlar esos pensamientos de, pues ahora qué voy a hacer con mi vida, recibí una segunda oportunidad o como tú decías, ¿no? La interpretación. En algún momento a lo mejor lo pude haber interpretado como algo malo, como chin, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan las cosas malas a mí? Pero fueron cosas que realmente nunca pasaron dentro de mi cabeza. Al contrario, ¿no? Hay una pequeña historia previa al asalto que tiene que ver con la ley de la atracción, pero esa la platicaremos en otro momento, porque también está interesante, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo no estaba realmente preocupado ni lo veía como algo malo, ¿no? Simplemente dicen las cosas son, ni son buenas ni son malas. Entonces, a partir de ahí, pues hay que ver cómo las utilizamos nosotros. Pero yo lo utilicé de esta manera en la que empecé a ver mi vida diferente, ¿no? Tienes, ok, una segunda oportunidad, tienes otras 24 horas, otro año, otros 10, otros 15 años, ¿qué vas a hacer con esto, no? ¿Estás siguiendo por el camino correcto? Tal vez no, tal vez sí, empiezas a analizarte de qué manera quieres seguir tu vida, quieres seguir siendo como antes o en qué momento vas a cambiar, ¿no? Entonces, a partir de este, pues golpe mental, empiezo a preguntarme todas esas cosas, ¿no? Que en realidad son existenciales, pero al final de cuentas sí son bastante importantes que analicemos porque en ocasiones la monotonía, en ocasiones el día a día nos hace que dejemos de cuestionarnos estas cosas, ¿no? Tus sueños, qué es lo que quieres ser, qué es lo que realmente te hace sentir bien, estás a gusto en tu trabajo, en tus relaciones con tu familia, contigo mismo, todos son bastantes problemas que están ahí que a veces uno no los ha resuelto, ¿no? Entonces, de entrada, pues te digo, es ese factor mental en el que te empiezas a preguntar todas estas cuestiones. En mi caso fueron más enfocadas, pues, a qué iba a hacer con mi vida. Ya nos comentaste mentalmente cuál fue el cambio que sucedió en ti y eso, ¿qué conllevó emocionalmente? ¿De qué manera se reflejó lo que mentalmente pensabas en las emociones que empezaste a sentir a partir de ese incidente? Emocionalmente, ¿qué te puedo decir? Obviamente hay una repercusión, ¿no? Porque al trabajar con pensamientos diferentes, obviamente las emociones que generas son diferentes, ¿no? Tienes duda, incertidumbre, tienes curiosidad, miedo no lo sentía, ¿no? Porque te digo, vuelvo a lo mismo, la meditación ese tiempo me mantenía muy tranquilo en cuestión de ese tipo de emociones, entonces no llegué a sentir miedo, pero sí te empiezas a preguntar otras cosas.
lo que te decía. Y eso emocionalmente pues al final también es una repercusión porque te das cuenta que a partir del manejo de esas emociones es si vas hacia arriba o vas hacia abajo, ¿no? Si en lugar te sumes en la depresión, en la frustración, que en mi caso no fue, hubiera sido de manera diferente, ¿no? En este caso, te vuelvo a repetir, yo lo utilicé de una manera positiva y a partir de ahí, lejos de sentirme triste, pues al contrario, ¿no? Me sentí con una energía diferente, más emocionado, con una actitud también diferente ante la vida y pues lo aproveché lo mejor que se pudiera. En mi caso, yo lo agradezco, créeme yo, es una situación que yo he analizado bastantes veces y digo, pues gracias a eso cambié y he hecho cosas que no hubiera hecho si no me hubiera pasado eso, ¿no? Entonces emocionalmente por ese lado para mí fue pues algo bueno, ¿no? Algo que acepté de una manera correcta y que me ayudó a trabajar tanto en las emociones negativas que todavía tenía, que digo, todos seguimos teniendo, ¿no? Pero pues en ese momento sí empecé a trabajar mucho más en mí, en ver cómo enfocaba toda esa emoción y te digo, lo canalicé de manera adecuada afortunadamente. Y bueno, ni hablar que te gusta el deporte y siempre has estado en actividad. ¿Qué repercusión tuvo físicamente? ¿Te dejó alguna secuela? ¿Te dejó algún trauma a nivel corporal? ¿O de qué manera impactó eso en tu cuerpo? Como lo mencionabas físicamente. Ese es un tema que también va ligado tanto a lo mental como a lo emocional, ¿no? El aspecto físico. ¿Qué sucede cuando tienes todas tus capacidades? ¿Qué sucede cuando tienes tus dos brazos, tienes tus dos piernas, cuando tienes tu vista? No valoramos realmente lo que tenemos, ¿no? Y es algo que en ocasiones también de repente yo llego a olvidar y todos nos olvidamos, ¿no? La salud realmente es muy importante, como ya lo dijiste, pues siempre el deporte me ha gustado, el fútbol, en ese tiempo yo ya corría, infinidad de actividades más, ¿no? Y en el aspecto físico, pues sí te quedas limitado y es un shock, te digo, también mental y emocional, ¿no? Porque de llevar una rutina donde haces ejercicio, donde estás activo, a estar unos días internado en el hospital y que no puedas moverte, que no puedas salir, que tengas de que depender del tripié, que tengas que estar conectado, sí son aspectos que pues físicamente te afectan, ¿no? Y no se diga el periodo post accidente, ¿no? Una vez que ya tuviste el accidente, pues ahora viene la recuperación, no es como de, ya me dieron un balazo y ya regresé, ¿no? Y yo creo que en todos los aspectos, en todos los accidentes, en todas las operaciones, pues son los periodos más críticos, ¿no? El periodo de la recuperación, el periodo de duelo a lo mejor de todo lo que pasó, ese periodo de duelo en todos los aspectos, pues es el más difícil en el cómo te vas a integrar ahora a tu nueva rutina con todo lo que ya te pasó, con todo lo que ahora piensas, con todo lo que ahora sientes y con todo lo que estás experimentando en tu cuerpo, ¿no? Entonces sí, para mí fue no difícil, pero sí fueron de las cositas que me causaban un poquito de más frustración el hecho de querer yo regresar a mi rutina, de irme a hacer ejercicio y que me doliera la pierna, ¿no? El hecho de sentir frío y que me doliera la pierna, el hecho de ver la herida, que si tienen curiosidad les voy a dejar unas fotos por ahí para que vean cómo quedó tanto el orificio de entrada como de salida. Bueno, nada más les voy a enseñar el de salida, que fue el que tuve oportunidad de capturar. Voy a dejar unas fotos. Pero bueno, regresando al tema, esa situación de no poder correr, no poder hacer mi ejercicio, fue algo que sí un poquito me molestaba, ¿no? Pero yo en cuanto tuve la posibilidad ya de moverme un poquito más libre, no digo sin dolor, porque el dolor perduró, ¿no? Durante mucho tiempo, pero ya tenía un poquito de más libertad, o por lo menos ya estaba en una situación donde ya podía salir a la calle sin exponerme tanto, ya dominaba más todavía mi pierna para poder utilizarla de manera adecuada, pues inmediatamente, ¿no? A salir, a caminar, empezar a forzar un poquito también al músculo, que fueron lo que me recomendaron para que pues volviera a tener esa elasticidad del músculo y se regeneraran las fibras. Entonces, ese periodo sí fue un poquito complicado, pero me ayudó bastante, ¿no? Porque en ocasiones vuelvo a lo mismo, no valoramos lo que tenemos y solamente lo valoramos cuando no lo tenemos. Entonces, a partir de ahí, el hecho de, no, pues ahora tengo flojera, ¿no? O ya te estás sintiendo dolorido por el ejercicio y ahora no puedes más. Me acuerdo mucho de ese momento, ¿no? Cuando
pues yo quería correr, yo quería salir aquí, allá y no podía, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo me limitaba. Y digo, esto es un aspecto que a mí no me afectó tanto, ¿no? Pero imagínate a personas que han tenido accidentes más fuertes, que tienen disminuciones más fuertes, pues es un golpe mucho mayor. Y digo, afortunadamente lo mío no era tanto, entonces en cuanto pude, pues empezar mis actividades, pero ya con la nueva idea de valorar que ahora ya podía, que estaba bien, que estaba pues prácticamente completo todavía y que tenía que aprovecharlo, ¿no? Entonces eso también repercutió, es una escalera, ¿no? Repercutió también en lo emocional y por supuesto en lo mental y que más adelante yo creo vamos a hablar de cómo repercutió todo eso en la vida. Y yo creo llegamos al tema más fuerte, por lo menos para mí en lo que considero, después de todos estos cambios que tuviste, tanto mental, emocionalmente, por supuesto, físicamente, ¿de qué manera se desenvolvió en tu vida diaria? ¿De qué manera todos estos aspectos llegaron a tu vida diaria? ¿De qué manera repercutió? ¿Y cómo fue que empezaste pues a afrontar esto, ¿no? Porque al final de cuentas es un golpe disruptivo de repente en el día a día y pues sí es un cambio que por fuerza tienes que saber sobrellevar o cómo te sobrepusiste. ¿Qué fue lo que te llevó a interpretar lo que interpretaste y cómo lo interpretaste? Híjole, pues en la vida diaria, ¿qué te puedo decir? Sí fue un parteaguas en mi vida. A partir de ahí, pues sí empecé a cambiar bastantes cosas. Sí fue un switch así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Vamos a remodelar a lo mejor todo el estilo que traías. Ya me estaba enfocando un poquito, digamos, como al buen camino, por así decirlo, pero todavía traigo y en ese momento tenía muchas reminiscencias, ¿no? De todo lo anterior. Principalmente cambiar los pensamientos, ¿no? En ir realmente por lo que quieres, por lo que deseas, estás dispuesto a hacerlo. Y después de que personas como yo y otras personas que también han tenido esas oportunidades de experimentar la muerte, algunos más de cerca que otros, pues sí te entra otro chip en la cabeza, ¿no? Si hubiera sido mi último día, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera sido esta mi última semana, mi último mes, mi último año, ¿qué haría? ¿Qué es lo que haría yo con este tiempo? ¿Qué es lo que haría? Aunque a veces es complicado luchar contra ese sistema donde la comodidad, donde la rutina te absorbe y de repente te olvidas de todos esos pensamientos, pues es difícil, ¿no? Pero traté de enfocarme en mantener esa idea, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera muerto? Es una segunda oportunidad. Estoy viviendo de a gratis prácticamente, pues entonces vamos a hacer algo que valga la pena, ¿no? Entonces, primeramente, pues el cambio es mental, ¿no? ¿De qué manera vas a aprovechar lo que te pasó para empezar a hacer cosas buenas? Ya cuando traes otro chip en la cabeza, te digo que pudiste haberte muerto, me empecé a preguntar, ok, tienes un trabajo, sí, pero ¿qué pasaría si puedes hacer más, no? Tienes capacidad de más, te vas a quedar en una oficina toda tu vida, no vas a poder experimentar muchas más cosas por estar inmerso aquí. Y ahí viene pues otro golpe fuerte que es darte cuenta de cómo el sistema está diseñado, ¿no? Que no voy a hablar de esos temas por ahora porque son algo complejos, pero a mí sí me impactó mucho, ¿no? De qué manera el sistema te controla, de qué manera el sistema te mantiene, te mantiene, te mantiene para que no vayas por esa capacidad que tienes, ¿no? Para que no explotes toda esa habilidad que tienes. Y bueno, les digo, no voy a entrar en ese tema, pero viene eso, ¿no? Yo decidí que iba a renunciar a mi trabajo y después de ese periodo, pasó alrededor de un año exactamente casi, renuncio a mi trabajo y pues obviamente en este periodo pues viene un inter donde tienes que empezar a mejorarte, tienes que empezar a conocerte, tienes que empezar a romper más miedos, tienes que empezar a ver la vida de manera distinta, ¿no? Si no tuvieras miedo a esto, ¿qué harías? Si no tuvieras miedo a aquello, ¿qué harías, no? Si no tuvieras miedo a la muerte, pues ¿qué harías? Y fue un aspecto que por lo menos yo desde mi vida ya lo he tenido muy marcado, el hecho del miedo a la muerte, ¿no? Por lo menos de mi parte, yo sé que no le tengo yo miedo a la muerte. Obviamente duele el aspecto cuando es una muerte de alguien más, pero también es un tema complejo que a veces hemos abordado de una manera diferente. Te lo digo, por lo menos en mi perspectiva, yo siempre he tenido ahí un tema con la muerte que por lo menos yo no le tengo miedo a la muerte de mi parte, ¿no? Obviamente cuando la experimentas en alguien más, en algún familiar, en algún ser querido, pues obviamente te duele, ¿no?
pero tenemos también ahí patrones inmersos de cómo concebimos a la muerte, que también me di cuenta, ¿no? De qué manera debemos enfocar de manera diferente ese trazo que es necesario, ¿no? En la vida. Si naciste, forzosamente vas a morir, sin embargo, todavía tenemos patrones muy arraigados de que debemos de sentir dolor. Pero bueno, también ese es otro tema. Te digo, en mi perspectiva, pues sí fue eso, ¿no? De entrada, si no tienes miedo a la muerte, pues ¿qué puedes hacer? Puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Y es cuando viene un periodo donde pues la energía sube, ¿no? Te sientes un poquito más empoderado, sientes que volviste a vivir. En ese caso yo sentí eso, ¿no? Aproveché esa oportunidad y dije, pues este es el momento, renuncié a mi trabajo y vuelvo a lo mismo. Conlleva un aspecto de autoconocimiento, de mejorarte, de romper miedos, de ver qué quieres, ¿no? Y fue así como me adentré en los negocios porque el sistema pues te hace que a veces no explotes todas tus capacidades, ¿no? Entonces, para poder combatir un poquito el sistema, pues debes de tener una fluidez económica, que es un aspecto muy importante, porque seamos sinceros, sin dinero pues no puedes vivir, ¿no? Pocas son las personas que pueden vivir sin dinero, pero nosotros, los simples mortales, pues necesitamos dinero para poder sobrevivir. Entonces, pues hay que aprender cómo funciona el dinero, ¿no? Que fue las cuestiones que estuve trabajando durante ese año, empezar a ver de qué manera funciona este sistema, de qué manera nosotros podemos esquivar un poquito todos esos golpes, ¿no? Que nos da, que estemos condicionados a un trabajo, a esto o el otro, y pues viene la cuestión de la libertad financiera, ¿no? Empezar a buscar la libertad financiera para realmente tener esa libertad en muchos más aspectos, ¿no? Porque el dinero sí te da libertad, el dinero te da otro tipo de estilo de vida, de calidad de vida, mejor dicho, ¿no? Ya no tanto estilo de vida, sino de calidad de vida. Entonces se me hace una incongruencia que toda nuestra vida necesitemos dinero y no seamos capaces de estudiar el dinero, ¿no? Y eso lo han dicho muchos autores en muchos libros. Y bueno, entonces ese periodo pues lo acompañé de ese conocimiento, ¿no? De qué manera me voy a aventar a montar mi propio negocio para salirme de este sistema, porque no quiero estar en este lugar toda mi vida, ¿no? No me veo toda mi vida aquí, porque tengo sueños, porque tengo esto, porque tengo el otro. Entonces fue de esa manera que empecé pues a enfocarlo a mi vida, ¿no? De igual manera, pues el hábitos, ¿no? Las disciplinas, ir creando hábitos nuevos, disciplinas nuevas que te ayuden a estar mejor contigo mismo, no lejos con los demás, que te ayuden a estar primero mejor contigo y a partir de ahí pues vamos a poder expandirnos a todos los demás. Y pues en el cambio de vida son muchos factores, ¿no? Desde tu alimentación, desde tus pensamientos, tus disciplinas, tus relaciones. O sea, son varios aspectos que obviamente no vas a dominar de un día para otro, pero sí puedes empezar a aportar tu granito de arena con el día a día y ahora sí con pequeños esfuerzos, ¿no? Imaginando que en 5 o 10 años va a llegar un día donde ya dieron resultado pues todas estas pequeñas acciones. Y pues bueno, los que están cerca a mí, los que son cercanos a mí se dieron cuenta pues de ese pequeño cambio que tuve a partir de eso y cómo fue impactando en mi vida diaria. Y más adelante voy a estar hablando de algunos temas pues que tienen mucha repercusión, ¿no? De cómo cambió mi vida a partir de ahí, te digo algunas otras experiencias, pero bueno, en general eso es todo lo que conllevó este pequeño incidente, que así lo veo, ¿no? Un pequeño accidente, un pequeño incidente. No fue un accidente, se los voy a decir después por qué, pero fue un incidente que me cambió un poco el panorama, un poco porque de repente no tan fuerte que a veces se le olvida a uno, ¿no? Porque vuelvo a repetir a veces la rutina, el medio, hace que te vuelvas a dispersar en lo mismo, pero ya eres un poquito más atento, entonces es en lo que trabajamos, ¿no? Seguir evolucionando para poder llegar a ser esa mejor versión de lo que somos. Entonces, pues bueno, eso es la experiencia con lo que se refiere al balazo. Esa es una historia que algunos ya sabían, otros no saben. Y bueno, ya contaremos algunas otras que también tienen muy buen aprendizaje. Pues bueno, sin duda esta es una gran historia que deja mucho aprendizaje. Realmente no hemos abordado todo, lo vamos a hacer más adelante en otras entrevistas. Vamos a ir ahondando poco a poco en de qué manera se fue desenvolviendo todo esto, pero bueno, muchas gracias por estar aquí, sabes que siempre estoy para ti, siempre estamos juntos y bueno, quisiera conocerte un poco más porque día a día pues vamos experimentando esa nueva relación.
No, al contrario, te agradezco a ti por darte esta oportunidad de empezar cosas nuevas, como siempre, pues ha sido el reto, ¿no? Empezar algo que aporte valor a las personas, el querer ayudar, ¿no? A veces las personas todavía estamos en una burbuja donde no explotamos nuestro potencial, no sabemos de qué somos capaces, pero una que otra historia que ves en otras personas pues te puede ayudar un poquito a abrir los ojos, ¿no? Así como yo tengo historias, hay gente que tiene historias y mucho más fuertes, por así decir, o no sé, con unas lecciones mucho más grandes que también a uno le enseñan, ¿no? Entonces, no es por presumir ni nada, simplemente es porque abramos un poquito esa conciencia, que ampliemos esa capacidad que tenemos a partir de las experiencias de alguien más, ¿no? Que realmente es algo que si todos hiciéramos, creo que creceríamos en un nivel diferente. Y bueno, para eso es este espacio, ¿no? Y yo sé que hay personas que tienen historias que pueden aportar mucho, entonces que no se queden con ellas, ¿no? Que las compartan porque a lo mejor ustedes piensan que son insignificantes, pero para alguien más puede ser pues realmente una ayuda, puede ser una motivación, puede ser un ejemplo, sea bueno o malo, pero les puede ayudar. Entonces, por favor, no lo dejen en balde, y pues otra vez te agradezco. Te agradezco por esta invitación y vamos a estar regresando continuamente a exponer un poquito de lo que pasa en el día a día.